Siempre me ha fascinado cómo la gente vive en un estado permanente de distracción, atrapada en ciclos caóticos, persiguiendo metas que ni siquiera saben si realmente eligieron. El caos se ha convertido en la norma y el orden en un lujo. Pero hay un secreto que pocos conocen. Todo dominio comienza con una organización invisible. No hablo de hojas de cálculo ni agendas, sino del arte de alinear mente, rutina y propósito, como el arquitecto de su propia existencia. Durante años, yo mismo creí que la libertad consistía en hacer lo que me diera la gana. Descubrí lo contrario. La verdadera libertad es fruto de la estructura, del orden, de una disciplina que parece rígida, pero que en realidad libera. El amo no controla el mundo, se controla a sí mismo. La mayoría busca soluciones externas, productividad, motivación, atajos. Pero todo eso es ruido si el desorden interior reina. Poner en orden tu vida es declarar la guerra a tu propio caos, el más difícil de vencer, porque se disfraza de comodidad, placer y distracción. Un maestro no nace del talento, surge de la repetición silenciosa, de la paciencia implacable, de la capacidad de crear claridad donde antes había confusión. El orden es poder condensado. Energía canalizada, mente lúcida, dirección precisa. Hoy quiero mostrarte lo que significa poner orden en tu vida, no como un empleado de tu propia rutina, sino como un estratega. Porque el verdadero dominio comienza cuando dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Ningún imperio perdura si el gobernante es esclavo de sus propias emociones. Y ninguna vida puede sostenerse si quien la dirige sigue siendo rehén de impulsos, vicios y distracciones. La primera ley del orden es simple e implacable. Antes de intentar organizar lo externo, es necesario dominar lo interno. Este es el punto de partida de todo verdadero maestro. El campo de batalla donde el enemigo es invisible, pero constante. Durante mucho tiempo, creí que organizar mi vida significaba hacer listas, ajustar horarios y crear sistemas. Pero me di cuenta de que nada de eso funciona si la mente es inestable. Es como intentar construir una catedral sobre arena. El verdadero orden nace de la autoconquista, el dominio de los pensamientos, las reacciones y la energía que dedicas a cada cosa. Es un proceso casi militar, donde cada decisión se convierte en un acto consciente de poder. Los grandes maestros, desde Leonardo da Vinci hasta Miyamoto Musashi, lo comprendieron intuitivamente. No se precipitaron, no se dejaron llevar por emociones mezquinas. Aprendieron a observarse a sí mismos como los generales observan el campo de batalla, con frialdad, estratégicamente, sin aferrarse a la vanidad del momento. El autocontrol es el fundamento sobre el que se construye toda maestría. Esta conquista interior es silenciosa, sin aplausos. Requiere que te enfrentes a tus propios excesos, repeticiones inconscientes e impulsos automáticos que te hunden. Cada vez que resistes la tentación de buscar distracciones, reorganizas tu espacio interior. Cada vez que eliges no reaccionar, sino comprender, expandes el territorio bajo tu control. Y cuando esa victoria interior empieza a consolidarse, algo cambia. El mundo exterior, antes caótico, comienza a reflejar la claridad que cultivas. Las decisiones se simplifican, el tiempo se vuelve más denso y el ruido se disuelve. Es entonces cuando te das cuenta, el orden no viene de fuera hacia adentro. Empieza en el silencio y se expande. La mayoría cree que su fracaso se debe a las circunstancias, falta de tiempo, oportunidades o apoyo. Pero el verdadero saboteador reside en el silencio, el caos interior. Se disfraza de prisa, de necesidad de estar ocupado, de urgencia por hacer algo. Pero tras todo esto yace un trastorno mental, una mente que no sabe estar a solas consigo misma. Este es el enemigo que consume reinos enteros sin necesidad de blandir una espada. El caos interior no surge de la noche a la mañana.
Se cultiva mediante pequeñas concesiones, un pensamiento descontrolado aquí, una distracción aceptada allá, una emoción alimentada por el orgullo. Es la suma de estas pequeñas desviaciones lo que con el tiempo forma el laberinto en el que nos perdemos. La mayoría de la gente vive intentando arreglar el mundo exterior, sin darse cuenta de que no son más que piezas que se mueven en un tablero de ajedrez desordenado. Domar el caos es un acto de lucidez. Es observar los propios pensamientos y decir, no confío en todo lo que pienso. Esta simple postura lo cambia todo. Robert Greene siempre habla de la importancia de verse a uno mismo como un tercer observador, un general que observa la batalla desde arriba, sin enredarse en el fragor del combate. Esta distancia interior es el principio del orden, pero cuidado, el caos es seductor. Ofrece el consuelo del drama, la embriaguez de la prisa, la falsa sensación de importancia. Por eso muchos se resisten a la tranquilidad, los enfrenta al vacío que evitan. El maestro, en cambio, busca el silencio porque sabe que en él reside el mapa de su propia mente. Dominar el caos interior es una tarea diaria, casi monástica. Se trata de despejar el terreno mental antes de construir nada. Y cuando comienza este despeje, algo se revela. El caos nunca fue el enemigo, sino el espejo. Muestra dónde aún no hay orden. Y es ahí, precisamente ahí, donde comienza la transformación. Ninguna victoria es cuestión de azar. Los maestros y estrategas saben que el caos del campo de batalla se supera incluso antes del primer golpe, mediante la planificación. La vida, en esencia, es un campo de batalla, y quien se levanta sin una estrategia ya ha perdido la primera batalla del día. Estructurar el tiempo es un acto de poder, no para aprisionarse, sino para transformar cada hora en territorio conquistado. Durante años, yo misma comenzaba el día respondiendo a la vida, mensajes, imprevistos, exigencias. Era un reflejo, no una decisión, hasta que comprendí que toda reacción implica renunciar al control. El maestro, en cambio, empieza el día como un general. Analiza el terreno, marca el ritmo, distribuye la energía. No vive a las prisas. Mueve las piezas con precisión. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado disciplinado. Esta estructura no tiene por qué ser rígida, pero sí consciente. Leonardo da Vinci dividía su día entre observación, estudio y práctica. Benjamin Franklin registraba cada hora que dedicaba. Musashi entrenaba al límite, pero siempre dentro de un ciclo de preparación e introspección. Cada uno, a su manera, creó sistemas liberadores, no por su facilidad, sino por su claridad. Despertar sabiendo que el día ya tiene un propósito conlleva una sensación casi espiritual. El caos externo puede llegar y llegará, pero tu fortaleza interior te protege. Es lo que te impide dejarte llevar por la vorágine ajena, por el ruido y las urgencias que no te pertenecen. Así es como la disciplina se transforma en serenidad, y cuando la estructura se convierte en hábito, sucede algo profundo. El día deja de dominarte. Empiezas a usar el tiempo como un escultor usa el mármol, eliminando lo superfluo, revelando la forma. Es la primera vez que la vida empieza a responder a tu intención, y no a tu ansiedad. Toda gran obra requiere recortes. El maestro comprende que el exceso no es lujo, sino ruido. Sin embargo, el mundo moderno nos ha enseñado a confundir movimiento con progreso, acumulación con poder, y así perdemos la claridad. El verdadero orden comienza cuando se elimina lo innecesario sin contemplaciones. Recortar no es perder, es recuperar la concentración que se perdía entre 1000 distracciones sutiles. Durante mucho tiempo, yo mismo creí que la productividad consistía en hacer mucho, pero hacer demasiado me alejó de lo esencial. Hasta que comprendí que el poder reside en la selección. Cada tarea aceptada, cada persona que se mantiene por inercia, cada objeto que ya no tiene utilidad, todo esto pesa. La maestría nace cuando lo esencial se vuelve evidente y el resto
intolerable. Robert Greene habla del poder de la concentración, el acto de dirigir la energía vital hacia unos pocos objetivos hasta que se vuelven inevitables. Este principio no es solo intelectual, sino también físico. El cerebro humano no fue diseñado para la dispersión constante. Cada vez que reduces tus opciones, piensas mejor. Cada vez que recortas, creas espacio, y es en el espacio donde se manifiesta el poder. Sin embargo, reducir requiere valentía, porque al eliminar lo superfluo, también te enfrentas a tu propia carencia. El miedo a quedarte sin nada, a parecer improductivo, a decepcionar a los demás. El maestro comprende esta incomodidad como parte del proceso. Sabe que el vacío no es una amenaza, sino tierra fértil. Con el tiempo, la práctica de eliminar se transforma en filosofía. Empiezas a observar cada detalle de tu vida y te preguntas, ¿esto contribuye a la persona que quiero ser? Lo que no contribuye desaparece. Lo que queda es puro, denso, vivo. Así se consolida el orden, no por lo que añades, sino por lo que tienes el valor de eliminar. La verdadera fuerza no reside en grandes gestos, sino en la repetición silenciosa e imperceptible. El maestro comprende que la disciplina no es rigidez, sino lealtad a un propósito, incluso en la soledad. El mundo exalta el talento, pero subestima el poder de la rutina discreta. Y es precisamente ahí, en la constancia casi monótona, donde se forja la maestría. Cuando empecé a buscar el orden, me di cuenta de que el ruido externo era solo un reflejo de mi propio ruido interno. Quería resultados rápidos, novedad, variedad, pero lo que realmente transforma es la repetición. El silencio entre acciones es lo que da peso a cada una. Sin él todo se vuelve superficial. La disciplina invisible es lo opuesto a la prisa. Se nutre de la paciencia y la precisión. Musashi practicaba las mismas técnicas a diario, hasta que cada movimiento se convirtió en una extensión de su mente. Leonardo da Vinci dibujaba a manos durante semanas. Esta repetición no era obsesión, sino reverencia por el proceso. Es el tipo de práctica que no busca elogios, sino profundidad. La disciplina es lo que te protege de ti mismo, de los deseos momentáneos, las distracciones emocionales y las ilusiones del ego. En el silencio de la práctica, el tiempo cambia su textura. Las horas dejan de transcurrir y comienzan a expandirse. La mente, antes inquieta, aprende a encontrar placer en la precisión. Y sin darte cuenta, lo que era difícil se vuelve natural. El esfuerzo se transforma en fluidez. Esta es la alquimia del hábito. Transformar lo pesado en ligero, lo consciente en instinto. La disciplina invisible no brilla, pero sostiene. Es lo que mantiene el castillo en pie, mientras otros aún intentan abrir las puertas. Y cuando el mundo finalmente te ve, parece magia. Pero el maestro sabe. Fue simplemente el resultado de 1000 silencios bien utilizados. Ningún maestro ha alcanzado la maestría sin dolor. La diferencia radica en que no huye de él, sino que lo analiza. El dolor es un maestro implacable, pero justo. Revela dónde reside la debilidad, dónde domina el ego, dónde la mente ha perdido su centro. Lo que más destruye no es el sufrimiento en sí, sino el significado que se le atribuye. El maestro lo transforma en estrategia, y por eso crece mientras otros se derrumban. Al principio, reaccioné al dolor con resistencia. Quería que pasara rápido, intentaba sustituirlo con distracciones o ira, pero me di cuenta de que cada emoción reprimida regresaba con más fuerza, exigiendo ser comprendida. Fue entonces cuando empecé a observarla, no como una enemiga, sino como un mapa. Todo dolor contiene información, un patrón de comportamiento, una expectativa frustrada, un apego que se resiste a morir. Robert Greene lo llama transmutar la emoción en poder racional. El proceso es casi quirúrgico. Identificar el impulso, contener la reacción y canalizar la energía hacia algo constructivo.
Este control no es frialdad, sino madurez. El maestro no permite que el mundo determine su estado de ánimo. Comprende que la emoción es combustible, pero solo tiene valor cuando se dirige con conciencia. Hay algo profundamente liberador en sentir dolor sin perderse en él. Cuando lo observas con calma, se disuelve y revela claridad. Es en ese espacio entre el impacto y la respuesta donde reside la fuerza. Es ahí donde decides si serás prisionero de tu propio temperamento o dueño de tu propia energía. Y lo más curioso es que, cuando el dolor deja de ser una amenaza, se convierte en aliado. Te agudiza, te enseña, te devuelve al camino correcto. El maestro no busca consuelo, busca claridad, y es esta claridad la que transforma las heridas en armas y las pérdidas en estrategia. Una mente ordenada ejerce una influencia silenciosa sobre los demás. Las personas caóticas lo perciben, se desorganizan ante la presencia de alguien centrado. El maestro comprende que el poder social no nace de la imposición, sino de la presencia. Cuando su mente está en orden, su mirada se torna firme, sus palabras tienen peso e incluso el silencio comunica autoridad. El control interior se traduce en magnetismo exterior. Con el tiempo me di cuenta de esto. Cuando mi mente estaba confusa, mis conversaciones eran dispersas y mis decisiones contradictorias. La gente lo notaba, quizá no conscientemente, pero percibían la falta de coherencia. Y cuando empecé a cultivar la claridad y la calma, el efecto se revirtió. El entorno respondió con respeto. El orden mental crea su propia fuerza. Atrae lo estable y repele lo caótico. Robert Greene lo describe como el aura del poder. Los líderes históricos, desde Napoleón hasta la reina Isabel I, dominaron la escena no solo mediante la estrategia, sino también a través del control interno. Si bien todos reaccionaron a las emociones del momento, ellos mantuvieron la compostura. Esta compostura es poco común y por eso se admira. En definitiva, la gente busca a quienes transmiten seguridad, y la seguridad no es más que un orden bien establecido. Pero es importante comprender, no se trata de fingir serenidad. Es un trabajo interno y paciente de observar la propia mente hasta que aprenda a obedecer. Una presencia firme es una consecuencia, no una actuación. Cuando el mundo te provoca y no cedes, cuando el caos intenta abrumarte y te mantienes centrado, en ese momento el poder cambia de manos. El orden mental te otorga una influencia invisible. No necesitas demostrar nada, competir ni convencer a nadie. Tu energía habla por ti. Por eso los maestros mandan sin alzar la voz. El mundo percibe cuando alguien tiene el control de sí mismo. El maestro transforma lo cotidiano en ritual. Comprende que la rutina no es una prisión, sino un campo de entrenamiento para la mente. Cada gesto repetido con intención se convierte en una forma de meditación. Comer, estudiar, escribir, entrenar, todo se transforma en una oportunidad para forjar el carácter. El caos se disuelve cuando la repetición adquiere propósito. La rutina ritual es el puente entre lo humano y lo disciplinado. Durante mucho tiempo me resistí a la idea de la rutina. Pensaba que mataba la creatividad, que me convertiría en una persona mecánica. Pero fue todo lo contrario. Sin estructura, era prisionera de la improvisación. Con el tiempo, comprendí que los horarios fijos, los pequeños rituales, levantarme temprano, anotar ideas, repasar el día, creaban un orden invisible. Y dentro de ese orden, la creatividad florecía, libre del peso de la indecisión. Robert Greene diría que el maestro es quien santifica el hábito. No espera la inspiración, la provoca a diario con disciplina. Por eso artistas, guerreros y pensadores siguen rituales casi religiosos. La repetición genera concentración y la concentración genera profundidad. La mente, acostumbrada a la dispersión, empieza a obedecer. Cada rutina se convierte en un recordatorio. Aquí mando yo.
Pero hay un detalle crucial. El ritual no puede estar vacío. Debe estar cargado de intención. Es el significado lo que da fuerza a la repetición. Una simple taza de café puede ser el inicio de la preparación mental. Un entrenamiento físico puede ser el ejercicio del dominio interior. El maestro sabe que el cuerpo es el primer instrumento del orden. Por eso lo entrena con reverencia, y a medida que la rutina se arraiga, el caos pierde terreno. Empiezas a moverte con precisión, casi sin esfuerzo. El ritual ya no es una obligación, sino una extensión natural de quien te has convertido. Es el momento en que la disciplina se fusiona con la identidad, y la mente finalmente se doblega ante tu voluntad. El tiempo es el recurso más democrático, y a la vez el más desperdiciado. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero pocos las dominan por completo. El maestro no vive con prisas, manipula el tiempo. La aparente facilidad que otros ven es simplemente el resultado de años de estructura, concentración y paciencia. El secreto no reside en hacer más, sino en crear ritmo. Me di cuenta de que dominar el tiempo no es cuestión de planificación, sino de percepción. Cuando me distraigo, el tiempo parece escapársele de las manos. Cuando estoy presente se expande. Los maestros lo entendieron intuitivamente. Ralentizan su mundo interior mientras el mundo exterior se acelera. El resultado es un aura de calma en medio del caos, una serenidad que desconcierta a quienes viven atrapados en la urgencia. Robert Greene habla de la ilusión del mínimo esfuerzo. El maestro actúa con tal naturalidad que parece fácil, pero esto es solo la punta del iceberg. Debajo se esconden años de práctica deliberada, control emocional y dominio del ritmo. Esta fluidez se gana, nunca se hereda. El tiempo para el maestro es un aliado disciplinado, no un tirano impaciente. La clave está en comprender que el tiempo no se gestiona, se moldea, responde a la claridad mental. Cada vez que reduces las distracciones y organizas las prioridades, el tiempo parece multiplicarse. Es como si el universo empezara a cooperar con quienes saben exactamente lo que quieren. El caos, entonces, no es falta de tiempo, sino falta de dirección. Y cuando por fin aprendes a manejar el tiempo, la presión desaparece. Las tareas fluyen, las decisiones maduran, los resultados llegan sin ansiedad. La vida cobra ritmo. Es en este estado donde opera el maestro, no porque tenga más tiempo, sino porque ha aprendido a moverse sin prisas. La maestría suprema no reside en controlar el mundo, sino en no ser controlado por él. El verdadero orden es interno, una quietud que no depende de las circunstancias. Vivir con intención es elegir conscientemente cada movimiento, en lugar de reaccionar a cada estímulo. El maestro no vive por instinto, sino por dirección. Y esa diferencia lo cambia todo. Durante mucho tiempo, confundí intensidad con propósito. Quería hacer mucho, sentir mucho, vivir rápido, pero la prisa me distanció de la intención. El impulso es ruidoso, el propósito es silencioso. Cuando empecé a actuar con más claridad, me di cuenta de que casi todo lo que parecía urgente era irrelevante. Y lo que realmente importaba siempre estaba ahí, esperando a que me detuviera el tiempo suficiente para verlo. Robert Greene describe al maestro como alguien que camina con ligereza sobre el caos. No se guía por la emoción, sino por la comprensión. Cada elección es estratégica, no impulsiva. La intención da forma a la energía. Sin ella, incluso el talento se disipa. El impulso es fuego sin dirección. La intención es llama controlada. Esto es lo que sostiene el poder a largo plazo. Vivir con intención no es volverse frío, sino lúcido. Es sentir profundamente, sin dejarse llevar. Es mirar el mundo con empatía, pero actuar con precisión. El maestro no se esconde de la vida. La observa, la comprende y la moldea. Su calma es activa, su paciencia es táctica, su silencio es una elección. Y al final, eso es lo que significa tener una vida ordenada, no seguir un manual, sino tener un eje, un centro de gravedad interno que mantiene todo en equilibrio.
El resto, las metas, los hábitos, los logros, es simplemente consecuencia de un principio sencillo: vivir con intención, no por reflejo.